Bien chicos, entonces vamos a ver hoy día lo que es el método del triángulo de fuerzas. Ya hemos visto el video y recalcarles un poquito los desempeños que queremos lograr, ¿no? Interpretar el método del triángulo para fuerzas que no son paralelas, no van en un solo sentido, sino que pueden tener un ángulo de dirección diferente a las otras. Utilizar esa herramienta de análisis vectorial que hemos estudiado antes, reconocer y utilizar las ecuaciones de estado de equilibrio, ¿no? Bien, vamos con las preguntas con respecto al video. Dice, según lo observado, ¿qué es el equilibrio? A ver, ¿qué entendemos por equilibrio? Porque nos vemos en todo caso el equilibrio ahí. Pero ¿cómo interpretas tú el equilibrio? ¿Qué es para ti el equilibrio? A ver, pueden habilitar su micro, lo pueden decir por el chat. ¿Qué es el equilibrio? Profe, ¿yo puedo hablar? Sí, listo, Sebastián, te escuchamos. Profe, bueno, yo pienso que el equilibrio es un estado como cuando tú te pones inmóvil, ¿no? Cuando tú estás así todo quieto y yo creo que ahí tú estás haciendo equilibrio. Como podemos haber visto en el video, la pluma estaba quieta y con todo eso también lleva una base. Si tú la base que habías hecho para que la pluma esté en equilibrio, si lo has hecho bien, el equilibrio va a estar, ya que eso siempre va a estar quieto, va a estar así. Ya. Muy bien, de ahí sacaría de lo que me ha dicho, nos ha dicho Sebastián un poquito lo que es que está quieto, ¿no? Que está en reposo. Eso es un caso. Y está muy bien. A ver, vamos a escuchar otra intervención que nos puede decir el equilibrio, algo más que puedan aportar, ¿alguien más? Profe, A ver, Ximena, te escuchamos. yo con lo que vi, la japonesa estaba con una plola en equilibrio con palos. Eran unos palos grandes, largos y delgados. Supuestamente, el hecho de que sean grandes iba a ser más complicado que haya equilibrio, pero no, ella logró, mantener la pluma. Primero que la pluma no se caiga y segundo que los palos, a pesar de ser, ponerlos de tal forma que no se caigan. Lo que yo entendí por equilibrio es que tal vez sin mucho apoyo o no sé, podría lograr que se quede en un punto fijo, sin que se caiga o que se... Muy bien, excelente, Ximena. O sea, quedar en un punto fijo, ¿no? Por lo que hemos podido observar. A ver, Denise, te escuchamos, por favor. Ximena Rodríguez. Ah, yo creo que el equilibrio según el video, quería responder la primera y la segunda pregunta. ¿Ya? Perfecto. Creo que el equilibrio es cuando el cuerpo, usted en la clase pasada explicó de que para el equilibrio las fuerzas que actuaban sobre el cuerpo debían de ser equilibradas. Entonces, si las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que en este caso eran las plumas, los palos tenían unas fuerzas y esos palos actuaban en la fuerza de la pluma. Entonces, como la fuerza de los palos era equilibrada, por tanto, la pluma se mantenía en estado de equilibrio, en estado de movilidad. Y la segunda pregunta, ¿cuáles serían las condiciones para que exista el equilibrio? Que creo que es lo que expliqué, que las fuerzas que actúen sobre el cuerpo debían estar equilibradas. Eso lo vemos, algo que dijiste hace un momento, que la suma de fuerzas, ¿cómo debe ser? ¿Lo mencionaste? Masa por aceleración. Esa sería la segunda condición de equilibrio, pero en este caso las fuerzas eh, se sumarían de tal manera que la suma total, ¿cuánto nos debería dar? Cero. Muy bien, excelente. Sebastián y Denise Áviles. En este caso la sumatoria sería cero, ¿no? Para que esté en equilibrio. Ahora, estar quieto lo entendemos como reposo. ¿Ya? Estar quieto lo entendemos como reposo. Entonces acá vamos a poner ese estar quieto, vamos a poner reposo. Y que responde también en este caso a una, esto fuerza equilibrada también esto lo podemos poner tranquilamente acá. Sí, bien, lo ponemos ahí. El reposo, en este caso, que la suma de fuerzas de cero, que el cuerpo está quieto, ¿no? El cuerpo no se mueve. Entonces por ahí podemos interpretar un poquito lo que viene a ser eso. Sí, Sebastián, te escuchamos.
Sí, profesor, con la tercera pregunta, cuando dice cuándo un cuerpo tiene equilibrio, bueno, yo pienso que un cuerpo tiene equilibrio cuando está sometido a fuerzas y que esas fuerzas, todo lo resultante se pone en cero, ¿no? Como hemos puesto ahí. Y ahí es donde hay el equilibrio. Eh, Cuando un cuerpo tiene equilibrio, cuando la suma de fuerzas pues tiene cero, ¿no? Cuando cumple las condiciones, como está diciendo Sebastián, ¿no? Muy bien. Vamos a colocar Ojo, estoy colocando lo que ustedes están diciéndome, pero no significa que sea lo único. Hay más cosas que pueden contribuir a, ojo, eso no es la única respuesta. Ustedes pueden aumentar, enriquecer la respuesta. Cumple las condiciones, ¿no? La pregunta sería cuáles son esas condiciones. Ya. Denise, te escuchamos, Denise. Cuando un cuerpo tiene equilibrio, yo creo que es cuando ese cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas. Entonces, todas las fuerzas van a tener un resultado o una resultante. Esa resultante, al momento que dé resultado, va a ser igual a cero. La suma Y de ahí el fuerzas cuerpo es cero. estaría Correcto. en equilibrio. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sería cero, Ujú. para que el cuerpo esté en equilibrio. Muy bien. Eh, Hemos observado con el caso del video que la señorita, o la señora en todo caso, tiene equilibrado todos los palitos, ¿no? Los palos, la pluma, su mismo cuerpo, ¿no? O sea, cumple una armonía, el equilibrio, porque así nomás no puede ser cualquier persona ese equilibrio. Sin embargo, es el único caso que podemos encontrar equilibrio, que como nos ha dicho Sebastián, que esté quieto, es el único caso que encontramos el equilibrio, o habrá otros casos en los cuales también hay equilibrio. A ver, por acá, por el chat, voy a poner el chat acá. Ah, No, profe, también hay otros casos que hay equilibrio, como en un circo cuando vas, hay como una cuerda floja y los cirquistas y los hombres que pasan por ahí, ahí también hay equilibrio. Ajá. O cuando tú pesas dos cosas y las dos cosas Ujú, pesan igual, hay equilibrio entre ambas cosas. ujú. a lo que me refiero es si solamente es en el reposo. A ver, por acá Maricielo nos dice, yo creo que el cuerpo tiene un equilibrio cuando no tiene movimiento de traslación ni de rotación. Ya, hemos buscado información en internet y está muy bien. Maricielo de la Cruz. Y También, profe, cuando por ejemplo giras un balón de básquet y no se cae, entonces también está realizando un ejercicio físico de equilibrio. Ajá, cuando el balón de básquet se queda en el aro por unos segundos, ahí puede haber que también hay equilibrio. o sea, lo que me están diciendo, por lo que puedo entender, a ver, ustedes me dirán si estoy bien o mal, o de repente no estoy interpretando bien, es de que el cuerpo está en equilibrio, con todos los ejemplos que me han dado, es cuando no tiene velocidad, cuando está quieto, ¿correcto? ¿Es lo que me están diciendo? Ujú. ¿Sí? Sí, Profe, o sea, cuando sí. uno Profe, la patina, última parte de lo que le cuando escribí es un uno, ejemplo. cuando uno patina sigue una línea continua y ahí está manteniendo el equilibrio para no salirse de la línea. Entonces, cuando la velocidad es cero, cuando la velocidad es igual a cero, hay equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Ahora, la otra Sí, pregunta ¿es el único caso en el cual podemos encontrar equilibrio? Porque todos los ejemplos que me han dado es que el cuerpo esté con velocidad cero. ¿Habrá otros casos en los cuales el cuerpo no tenga velocidad cero, pero esté en equilibrio? sí, cuando la velocidad se mantiene constante, por lo que no habría cambio de aceleración, entonces el cuerpo seguiría constante y habría equilibrio. Ujú, también. Velocidad constante, y esto es Ujú. MRU, no se deben olvidar. Entonces, hay dos casos en los cuales, bueno, vamos a decir que encontramos el equilibrio. El primero es cuando la velocidad vale cero y el segundo cuando es MRU. Hoy día hemos observado cuando esta señorita pues tiene todo un sistema de equilibrio pero está en reposo, por eso su velocidad es cero. Pero eso también lo podemos encontrar cuando un cuerpo vaya con velocidad constante. Porque lo que debe cumplir en todos esos casos, lo que debe estar cumpliendo es esto, que la suma de fuerzas debe valer ¿cuánto? Debe valer cero. Cero. ¿Ya? Esa es la condición. Para que exista equilibrio, suma de fuerzas igual a cero. Pero no es cualquier suma, porque son vectores. Recordemos que las fuerzas son vectores y tenemos que hacer la suma como vectores. Un error clásico que cometemos es, por ejemplo, el siguiente. Cuando tenemos acá unas fuerzas, vamos a suponer, esta fuerza de acá vale 50 newtons. Vamos a poner que esta vale 50, ¿correcto?
Y esta de acá que va hacia abajo que valga 30. Voy a ponerle que este valga 30. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, profesor, 50, 30, fácil. Pues no, la suma de los dos, ¿cuánto debe ser? Este de acá tiene que ser necesariamente, vamos a ponerle 80. ¿Y será 80 el que va acá abajito? ¿Será el valor de 80? No, No, sería Profesor, 20, como son fuerzas opuestas se tendría que restar. entonces es 20. 20, profesor, le ponemos 20 acá. ¿Será 20? La de la parte de abajo es otra fuerza. Ya, es otra fuerza. ¿Qué figura geométrica se ha formado? un triángulo, Rectángulo. rectángulo. Un triángulo Rectángulo. rectángulo con un ¿Se ángulo de acuerdan 90 que grados. Pitágoras hizo una Sería relación? 40, no sería 20. Sería 40. Sería 40. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso porque muchas veces hacen sumas o hacen restas cuando son vectores que no son paralelos. ¿Cuándo son vectores paralelos? Vectores paralelos cuando van por la misma línea o líneas paralelas. En la misma línea son colineales en realidad, ¿no? Pero tómalo eso como referencia. Estos son paralelos, pero esto de acá no. Entonces, cuando formen la figura, si son tres vectores, van a formar un triángulo, porque un triángulo se forma con tres lados. Si son 4, 5, 6, más lados, con más vectores, ya se llama polígono de fuerzas. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro para los ejercicios. No se deben olvidar. Bien, entonces esos puntos, como dije, son importantes. Muy bien, excelente. Si no ha quedado claro, voy a pasarles en todo caso este simulador rápidamente. Un minutito nomás voy a hacer la simulación. Y de ahí pasamos a los ejercicios, a la teoría de ejercicios. ¿Ya? Este simulador ya lo hemos usado antes. Ya, quiero que me digan qué pasa en este momento. ¿Qué tipo de equilibrio encontramos cuando nosotros hacemos este caso? A ver, ¿logran verlo? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, ¿qué tipo de Un equilibrio? equilibrio para todos los lados. Equilibrio donde la velocidad es cero. Ajá, la Equilibrio donde la velocidad velocidad es cero. Muy es cero. bien, equilibrio, ¿no? Acá lo observamos, miren, ¿y cómo me doy cuenta que está en equilibrio? Porque la suma de fuerzas es Es igual cero. Es igual a a cero. cero. Es igual a No se cero, vayan a olvidar profe. de eso. Esa es la condición básica. Suma de fuerza igual a cero. No es la única, pero es la primera, ¿ya? La primera condición. ¿Está bien? Listo. ¿Es el único caso de equilibrio? Hemos dicho que no. ¿Qué pasa si esta personita lo movemos? Lo volvemos a poner. Otra vez se equilibra. Voy a quedar con el ejemplo que hizo su compañero en el grupo anterior. Él dijo, profesor, es como una balanza. Es como una balanza. Y yo lo veo así, como una balanza. O sea, las fuerzas que van para un lado, esa balanza de platos, tiene que ser igual a las fuerzas que van hacia el otro lado. Cuando esas están equilibradas, se anulan. Como su nombre lo dice, está en equilibrio, se anulan y la suma sale cero. Si la suma sale cero, entonces está en equilibrio, ya sea con movimiento MRU o esté con velocidad, con velocidad cero, cualquiera de las dos, ¿no? O sea, equilibrio cinético o equilibrio estático, cualquiera de las dos es correcto, ¿ya? Bien, entonces ese punto creo que se ha quedado claro, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? Mire, acá vamos a poner los valores, creo que acá podemos observar, por ejemplo, la velocidad. Esa es la velocidad, miren, esa velocidad es constante. Pero ¿qué pasa si yo pongo otra personita acá? Ya no está equilibrada las fuerzas. Entonces la velocidad comienza a incrementarse proporcional a la fuerza aplicada, según la ley de Newton. Ya no podemos decir que está en equilibrio. ¿Me dejo entender? No porque tenga velocidad significa que está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, la velocidad tiene que ser una velocidad Constante. Constante. ¿no? O que sea cero. O cero. ¿Ya? Entonces eso tenganlo presente, por favor, para los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a la parte de la teoría. Nos hemos quedado acá. Y tenemos aquí en este caso la suma de fuerzas igual a cero, ¿no? En caso de fuerzas verticales y horizontales bastará sumar algebraicamente. Si son paralelas, no hay problema, se suman, se restan. Si van en sentidos contrarios, se restan y si en unos sentidos se suman. Pero cuando no lo son, tened cuidado con eso. Es muy posible que se aplique Pitágoras para triángulos. Acá, por ejemplo, tenemos sobre un cuerpo actúan fuerzas oblicuas y estas se encuentran en equilibrio. Entonces se puede formar un polígono de fuerzas, un polígono vectorial se llama, cuando son más de tres. Y si son tres se llama triángulo. ¿Ya? Si son tres fuerzas se llama triángulo. Algo que tenemos que acordar es el método cabecita con cola. ¿Sí se acuerdan, no? Cabecita con cola. Ahí está. Cabecita con cola, uno detrás de otro. Sí, ¿no? Uno detrás de otro, cabecita con cola. Sí, profe. Eso de ahí. Y con eso tendríamos nosotros lo que viene a ser nuestra suma vectorial. Bien, cuando
Sobre unas partículas actúan tres fuerzas oblicuas, se cumple que las tres se intersectan. Esta palabrita, por favor, acuérdense, intersectan, o sea, se cruzan. Ya sea que de por sí se crucen o tú tengas que prolongarlo, se cruzan en un punto. Esa es una condición también que tienen aquí las fuerzas cuando estas están para un cuerpo en equilibrio. Bien, es parecido a lo que hizo la señorita. Acá, por ejemplo, miren, tenemos una botellita que le han puesto un corcho y arriba le han puesto un par de tenedores y está equilibrado, ¿no? Más o menos esa es la condición que se tiene. Y hay más objetos inclusive que están al costado. El equilibrio lo vemos en varias cosas. Nosotros mismos tenemos equilibrio también para poder caminar. Cuando recién comenzamos a gatear, por ejemplo, cuando ustedes recién nacieron, ¿tenían equilibrio o poco a poco comenzaron a adquirir esa condición de equilibrio? Poco a Poco a poco poco lo estamos adquiriendo. Hasta de adultos, ¿cuántas veces nos hemos caído? Porque hemos perdido el equilibrio. En algún momento hemos pisado mal o no hemos observado bien. Entonces, ¿podemos perder el equilibrio? Por supuesto que sí, pero generalmente estamos en equilibrio. Muy bien. Entonces acá tenemos este caso. Acá, por ejemplo, recordar. Miren, podemos hacer diagrama de cuerpo libre para el puntito o para este cuerpo. Primero vamos a hacer para este cuerpo, ¿ya? Primero vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para este objeto. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? A ver, ¿qué puede decir? Fuerza de tensión. Muy bien. Apellido, por favor. Hábiles. Muy bien. De Gracias. Y acá tendríamos tensión y de gravedad. de tensión hacia arriba, ¿no? ¿Y qué otra fuerza más falta dibujar ahí? A ver, ¿qué otra fuerza más deberíamos dibujar ahí? Fuerza de gravedad. Fuerza de La gravedad o la de peso. ¿Cómo va la gravedad o el peso? ¿Cómo va? ¿Así? ¿Va en diagonal? ¿Va hacia arriba? ¿Cuál de todas esas es la fuerza de gravedad? Porque siempre hay dificultad para dibujar la fuerza de gravedad. Va hacia abajo. Va hacia abajo. Línea recta. El de abajo. Hacia abajo en línea recta. Hacia abajo en línea recta, profe. Con línea recta. Elena, Sebastián Listo. y Denise, ¿no? Muy bien. Ahorita voy a copiar los chats, no se preocupe, para ver los que están participando por chat. Ya, Celeste Guevara. Celeste Guevara. Ximena. Adriana Salvatierra, muy bien. Salvatierra. Ya, listo. Aquí más por el chat, Celeste Guevara, yo le había puesto, tiene dos. Muy bien. Tenemos acá Ximena, ya le puse. Maricela de la Cruz también ya le puse. ¿Qué más? Maricelo. Eduardo Anchaigua. Eduardo. Celeste Guevara. Alonso Mata. Vamos a apuntarnos del chat. ¿Qué más? Maricelo de la Cruz. Palomino Bravo. Maricelo de la Cruz. Ya, no sé si no estoy seguro que si vamos a poder arreglar eso. Nos voy a tratar de tiempo. Ya para Brenda, vamos a ver eso ya. Bien, listo, vamos a continuar. Entonces acá la que queda es la de abajo. Esta es la que haría, esta fuerza de gravedad. Ahora tenemos que revisar también este punto. Si analizamos al punto, ¿ya? Si analizamos ahora este punto, ¿correcto? ¿Qué fuerzas están aplicadas en ese punto? A ver. También hay fuerza de tensión. Hay dos de tensión. Dos fuerzas de tensión. Fuerza de tensión, ¿no? Tendríamos acá tensión. Perfecto. Entonces siempre la tensión sale, ojo, sale. No lo dibujan al revés y va por el cable, siempre. Acá lo voy a poner otro color, este lo voy a poner naranja. Este acá le vamos a poner color azul. Son tres. Son tres fuerzas. Y cuando son un nudo, cuando están en un nudo, o sea, no es un pasante, no es una polea o una hebilla por donde pasa el cable, no, sino es un nudo, como en este caso, las tensiones son diferentes. Vamos a poner tensión C, tienen diferente valor numérico, eso voy. Esta es tensión en A y esta es tensión de B. Ya, son tres tensiones diferentes y este forma un triángulo de fuerzas, por ejemplo. Ahí forma un triángulo de fuerzas. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Gracias. Claro y sencillo.
Listo. Vamos a continuar entonces. Continuamos. El ejercicio. Ejercicio de aplicación. Bien. Dice, el método del triángulo se aplica cuando sobre un cuerpo actúan tres fuerzas en equilibrio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Perfecto. Ximena, David Quiñones, ¿quién más? Miranda. Rodríguez, Denise, Quiñones. Denise, ¿no? Denise. Sí. ¿No? Ya, muy bien. Miranda. ¿No? Vamos a seguir. Siguiente pregunta. Con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se construye un triángulo vectorial cerrado. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Se construye un triángulo vectorial cerrado. ¿Qué significa triángulo vectorial cerrado? Ese es un triángulo vectorial cerrado, por ejemplo. Y este es un triángulo vectorial Abierto. que se dice que no está cerrado. Abierto. Este es cerrado y este no es cerrado. ¿Cuál de esos dos se usa? El cerrado. Cerrado. ¿Pero cuál sería el cerrado? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. Primero. Es cerrado porque está cabecita con cola, porque uno va detrás de otro. En cambio acá no cumple. Mira. Acá, por ejemplo, vemos que no está cumpliendo. No es una figura cerrada porque los dos vectores van en la misma dirección y debe ser uno detrás de otro. ¿Ya? Tengan cuidado con ese punto. Muy bien. Le van a analizar. Después Celeste. Y participó en el chat Sebastián, ¿no? Sebastián, Denise Avilés, ¿quién más, por favor? Sebastián. Ya, este es verdadero. ¿Listo? Aquí, para construir el triángulo, se debe dibujar primero el peso, ¿eso está bien? Falso. Falso. No se dibuja el peso. No es necesario, ¿no? Primero puedes dibujar cualquier otra fuerza y después el peso, no necesariamente eso, ¿no? Denise Avilés, ¿no? Bien. Sí, profe. Ya. ¿Alguien más? ¿Se me ayuda? Denise, también ayúdame por favor si por ahí están participando tus compañeros o ellos mismos por el chat me dicen si han participado para contarlo, por favor, ¿ya? Sí, pero yo estoy participando por el chat. Ya, Yo también, profe. Maricelo, ya, Maricelo de la Cruz y ahora Mauricio. Visconti. Ya, Rodríguez. Conte, ya, Adriana, Mauricio también lo tengo. Maricelo de la Cruz. Ya, muy bien, perfecto. Acuérdense que todo esto se nota de cada evaluación. No estoy tomando prácticas porque justamente para mí las intervenciones son las prácticas. Así que intervengan por el chat o con su micro, por favor, es importante. ¿Ya? Bien, listo. Entonces, esta sería falsa, ¿no? Esta sería falsa. Esta de acá sería falsa. Porque no necesariamente comenzamos con el peso, ¿no? Puede ser cualquier otra fuerza. Bien, listo. Continuamos. Con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio se puede formar un Triángulo. Un triángulo Un vectorial. triángulo cerrado. Un triángulo vectorial cerrado. Triángulo vectorial cerrado. Triángulo vectorial. cerrado. Perfecto, muy bien. Pero no nos especifican si son tres fuerzas. Si fueran cuatro, si fueran cinco, en general, ¿qué podríamos decir? Se formaría un polígono cerrado. Un polígono cerrado. Muy bien, excelente. Un polígono cerrado. Porque si son más fuerzas ya no se puede el triángulo. El triángulo solamente son tres fuerzas, pero tres lados. Si son cuatro, cinco, seis, y así se polígono. En general, ¿no? El método del triángulo se aplica cuando sobre un cuerpo actúan tres fuerzas. Tres fuerzas diferentes. Diferentes, cerrado. Diferentes o que se intersectan. Se intersectan. Tres fuerzas que se intersectan. Porque pueden ser iguales, pero tenemos que sumarlas. O sea, no necesariamente van a ser. Algunas pueden ser iguales. Por ejemplo, acá yo podría tener dos fuerzas iguales y una diferente, ¿no? Acá tengo una fuerza, o por las tres pueden ser iguales. Un triángulo equilátero. Tres fuerzas iguales.
De igual módulo me refiero, ¿no? Igual módulo, pero sin embargo, pues están en un punto aplicadas. Estas tres fuerzas lo puedo sacar a partir de este gráfico, por ejemplo. Estas tres fuerzas de igual módulo concurren en un punto, como el que hemos visto nosotros del puntito que analizamos, de las tensiones, ¿no? Algo similar. Entonces, sí, bien estabilidad, ¿no? Concurrentes. Vamos a apuntar acá era un polígono, acá era fuerzas concurrentes. Ya, y acá dice, en el triángulo de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, el peso siempre será... ¿Hacia dónde se dibuja el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia Ya, Ximena, David y Denise. ¿Alguien más? Abajo, Denise y David. Tierra, profesor. Salvatierra, ¿no? Italiana, Salvatierra. Ya, perfecto. Muy bien, Italiana. Entonces tendríamos que este va hacia abajo. No se olviden de eso, por favor, siempre. Cuando hay los ejercicios, tienen que dibujar el peso. Hacia el peso me lo dibujan de costadito, me lo dibujan hacia la izquierda. No, siempre es hacia abajo. Siempre. Siempre se dibuja el peso hacia abajo. No importa la condición del peso, en este caso, ¿no? Bien, acá hay que relacionar con flechitas. A ver, método para fuerzas oblicuas. Será suma de fuerzas 0 para tres fuerzas en equilibrio, polígono vectorial, fuerzas paralelas. ¿Cuál de ellas sería? A ver, vamos con la segunda de repente. Primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas 0. Suma de fuerza 0. Suma de fuerza 0. Ximena, ¿quién más? Sebastián. Chupán. Sí. Sebastián, muy bien, Sebastián, excelente. Ya está. La tercera, método del triángulo. Para tres Para fuerzas. tres fuerzas. Para tres fuerzas de equilibrio. Equilibrio, muy bien. Ximena, David, Sebastián y Denise, ¿no? A la tierra, profesor. Esta es la tierra. Perfecto, Ariana. Ya, ahora creo que ya nos quedan dos opciones nada más para la primera. Método para fuerzas oblicuas. O es polígono vectorial o es fuerzas paralelas. ¿Cuál de estas dos es? Es polígono vectorial. Polígono Bien, vectorial. Denise, Vectorial, David, profe. Sebastián, ¿quién más? Vamos por el chat. Isconcha. Visconti. Perfecto, Abril, gracias. Vamos a por acá, Ariana Mauricio también. Ariana Mauricio. Está Visconti, me lo puse a Abril. Celeste Guevara. Celeste Guevara. Está. Del chat. Ya, muy bien. Entonces sería la forma de colocar. Entonces, ¿qué colocamos acá? Pues simplemente colocamos que el 1 es la C, acá le pones C, la 2 es la A, acá le pones A, y la 3 le pondrías la B. Y eso podemos encontrar en los ejercicios también de examen. A veces te ponen varias alternativas, pero no son todas las que vas a usar. Tú coges 3, ¿no? O 4, dependiendo del tipo. Ajá. Celeste Guevara y Ariana Mauricio. Muy bien, señorita Ariana Mauricio. Ya. Entonces ahí tendríamos este caso. Muy bien, vamos a continuar. Ya, primera pregunta. Entonces acá, en esa pregunta ya, vamos a colocar las fuerzas uno detrás de otro, cabecita con cola. Puedes comenzar con el peso si quieres, pero no es necesario, puedes comenzar con la fuerza F. Después seguimos con la fuerza horizontal y esta fuerza que está acá. Si nos damos cuenta, este de acá vale 80, este vale 80, ¿ya? Este es rectángulo, este vale 60, ¿correcto? 60. Este vale 60 y este de acá no conocemos. Pregunta, ¿el F vale 140? ¿Se suma 80 más 60? No, ¿Qué tendríamos no, que hacer ahí? No. Aplicamos se resta. Sería que hacer el teorema de Pitágoras. a ver, ¿restamos o aplicamos Pitágoras? ¿Qué haríamos? Porque hay dos propuestas acá. Una es restar y la otra Yo es digo aplicar que se Pitágoras. tiene que aplicar el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Ahí está, muy bien. Le dice el punto Denise. Es un triángulo rectángulo. No puedo restar porque si restamos me daría 20 y le diría que este pedacito vale 20. Difícil. Lo único que tenemos que responder en este caso es aplicar Pitágoras. Entonces, si aplicamos Pitágoras, yo les enseñé en vectores,
que podíamos sacar factores comunes. No sé si se acordarán de esa parte. Para no hacer con un número muy grande, demasiado grande, o sea, una forma es sacar factores. Este, por ejemplo, es 4 por 20. Este de acá es 3 por 20. Entonces, como el factor es 20, este tiene que ser algo por 20. Lo que tengo que averiguar es cuánto es ese algo. ¿Y cómo sacamos ese algo? Con Pitágoras, ¿no? Ahí sí aplicamos Pitágoras. Para 4 y para 3. Y lo 20 colocamos. por la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Correcto. Acá tendríamos entonces ese algo que queremos debe ser raíz cuadrada de 4, es la hipotenusa, siempre la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces acá tendríamos x, acá es raíz cuadrada de 16. 16 más 9. No sé, Raíz de 25 es 5. raíz de 25 y eso nos daría 5, ¿no? Entonces acá ponemos 5 y 5 por 20, ¿cuánto nos da? Va a dar 100. 100. Newton sería la respuesta. Bien. Muy bien. Sería la letra C, 100 Newton. 100 Newton entonces sería la respuesta. Entonces tenemos que tener presente eso. No se vayan a olvidar, tengan cuidado, cuando son fuerzas que no son paralelas no podemos sumar y restar fácilmente, ¿no? Sino que darnos cuenta a ver si realmente cumplen la condición. ¿Ya? Tengan cuidado con eso porque es un error clásico. ¿Ya? Un ejercicio más y ya con esto terminamos, chicos. ¿Ya? A ver acá. Este es lo mismo, mira, tenemos acá 150, tenemos acá 120, tenemos acá la fuerza F, en este caso acá está la fuerza F, acá es 90 grados, acá es 90, y tenemos acá esta que vale 150. Ahora la hipotenusa te dan de dato. Pues nuevamente podemos aplicar lo que hemos visto o, si quieren aplican Pitágoras directo, ¿no? Pero hay factores, miren, hay factores. Acá este es un 5 por 30. Este es 5 por 30. Este es 4 El por otro es 30. 4 por 30. Si aplicamos Pitágoras, este va a salir 3 por 30. ¿Ya? Pero ahora voy a mostrar por qué sale 3. Y de la respuesta debe ser 90. Pero ¿por qué? Eso lo vamos a hacer ahora. La hipotenusa, siempre se pone la hipotenusa al cuadrado, no se pone la incógnita, no necesariamente la incógnita, la hipotenusa. En este caso la hipotenusa vale 5, y se pone a 90 grados. 5 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, la suma de los catetos al cuadrado. En este caso sería 4 al cuadrado, y el otro cateto no conocemos, le vamos a poner x. Ese es el orden. Algunos me ponen x acá y les sale otra respuesta, porque estás poniendo que el x es la hipotenusa, y es un cateto acá, está un cateto. O sea, lo que está a costar 90 grados se llama catetos. Esos lados se llaman catetos. Acá tendríamos 25, acá tendríamos 16, y acá tenemos x. Restamos, nos daría 9. Entonces X saldría 3. Valdría 3. No sé si hasta acá me dejo entender. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está No, claro? profe, todo Ya, profe, bien. toca. Ya. Ya todo claro. Entonces, Ya. reemplazamos ahí el 3 y simplemente 3 por 30 y te da 9. Fácil, súper fácil. 90 Newton. 90 años. Ya el próximo año veremos un poquito con ángulos. Acá realmente hay problemas con ángulos, pero eso lo vamos a dejar ya para el siguiente año. Ya, quiero que lleguen hasta acá por lo menos, que eso esté claro, ¿no? Que ustedes apliquen Pitágoras, que sepan reconocer cuándo se aplica un triángulo de fuerzas, ¿ya? Y cuándo podemos sumar o restar en el caso que tenemos. ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay preguntas? No, profesor, todo claro. Listo. Nos vamos a quedar acá, chicos.